Bueno, muchachos, voy a presentar ahorita sí pantalla completa. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede interrumpir y yo le cedo la palabra. ¿Ok? Bien. Me refiero acá para que tengamos un poco, a ver, creo que abrí la presentación que no era. Mm, sí, es esta. Ok. Bien. Recordad que nosotros ofrecimos al inicio de este curso 6 módulos, ¿no? Empezamos con el módulo 1, electricidad básica y electromagnetismo. Aquí vamos a ver, muchachos, conceptos de corriente, que es exactamente una corriente eléctrica, ya sea en alterna, sea, lo encontramos por ahí escrito como sea, o DC, corriente directa, la de las baterías. Concepto de tensión, ¿sí? Que mal llamado voltaje muchas veces, pero el nombre técnico es tensión, ¿listo? Tensión eléctrica. Así como cuando nosotros tensionamos una cuerda, aquí hable el paso a Miguel. Bien, cuando me están escuchando bien, por favor me confirman y están viendo bien. Sí, profe, sí. Bueno, importante hacerlo. Eh, el concepto de potencia, potencia eléctrica, está muy relacionada con lo que nos cobran en el recibo. Cuando nos cobran allí energía, ¿cierto? Porque es kilovatio por hora y la energía es igual a la potencia, ¿sí? En un determinado tiempo. Entonces, está muy relacionado con el recibo de energía que nos llega cada mes sagrado. Por ejemplo, a mí me llegó hoy, ¿sí? Y eso, Marcela, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alzada la mano? Sí. No, no, señor, disculpe. Se le alzó sin querer. Bien. Entran acá también el concepto de ley de Ohm. Hombre, esa es la ley que comanda prácticamente toda la parte eléctrica en cálculos, de ahí arranca todo, es la relación que hay entre la corriente, la tensión y la resistencia. Bien. Como quinto tema, vamos a ver conexiones de circuitos, serie paralelo que también se le llama mixto. Voy a borrar acá, permítanme. Y su formulación. Estas fórmulas que yo les voy a impartir no van más allá de ser sumas, restas, divisiones, multiplicaciones y por ahí una raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, por favor, no le vayamos a salir huyendo a este curso o a esta formación que porque vamos a ver matemáticas. Todos los días vemos matemáticas en nuestra vida diaria, tenemos que sumar, restar, multiplicar cuando vamos a la tienda, cuando vamos a hacer mercado, vamos a comprar kilogramos, gramos, toneladas, cuando vamos a construir una casa. Entonces, todos esos conceptos de unidades de medida, de dimensiones, ¿sí? Pues aquí los vamos a aprender o a reforzar si ya lo saben, ¿listo? O a entender de mejor manera. Bien. Vamos a ver entonces también el concepto de electromagnetismo, como su nombre lo indica, pues la relación entre la electricidad y el magnetismo es el principio del funcionamiento de los transformadores, de los motores, y pues son dos máquinas que prácticamente se utilizan en el mundo constantemente a diario. ¿Sí? Gracias a los transformadores, pues nosotros tenemos luz eléctrica en nuestras casas en estos momentos y gracias a los motores, pues no tenemos nosotros que llenar el tanque
de agua a baldados, ¿no? Entonces, tenemos bombas, picadoras y una gran cantidad de aparatos que funcionan con este principio de electromagnetismo. Y créanme, muchachos, que cuando ustedes entiendan el concepto, ya solucionar cualquier inconveniente con este tipo de máquinas que a la final no son tan difíciles, no son tan llenas de partes como por ejemplo una impresora. Esta impresora es de las máquinas que más tiene partes y por eso falla tanto, porque entre más partes tenga una máquina, más es susceptible de fallar. ¿Listo? Entonces van a ver que entendiendo el concepto eléctrico, magnético, las fuerzas magnéticas y eléctricas y esa relación, eh, van a entender muy bien cómo funcionan, cómo arreglarlas, si en algún momento necesitaran hacerla, cómo conectarlas. Bien. Vamos a ver entonces también un poco de dispositivos electromagnéticos, que son aquellos dispositivos que funcionan con el principio que vamos a ver anterior. Vamos a ver el concepto de cortocircuito, muy importante. ¿Por qué? Porque estos dos fenómenos, cortocircuito y sobrecarga, pues son fenómenos indeseados que se nos pueden presentar en un sistema, en un circuito, en una instalación eléctrica de una casa y los breakers o mal llamados tacos son los que protegen el sistema y la instalación de estos dos fenómenos principalmente. Bien, de los cortocircuitos y de las sobrecargas. Entonces, son los 9 temas que vamos a ver por el... bueno, no le pude permitir la entrada allí. Alguien se quería conectar. Por favor, se vuelva a intentar conectar. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen algún aporte también que hacer? De pronto, si desean ver algún contenido más, no hay problema, muchachos. Recuerden que aquí estamos viendo nosotros los conceptos básicos. De dónde arranca todo, cómo son los fenómenos, por qué pasa lo que pasa, por qué se enciende el bombillo cuando hundimos el interruptor, ¿sí? ¿Por qué no llega tan caro el recibo? Y créanme que lo que aprendan acá ya lo van a poder ver la utilidad y ponerlo en práctica una vez terminado este módulo, el módulo 1. Para recordar y para que lo tengan también y que tengan todo el contexto, el módulo 2 va a ser entonces lo que son componentes y elementos eléctricos. Allí vamos a ver entonces relés, vamos a ver tomas, breakers, interruptores, eh, tomacorrientes GFSI, que son unos tomacorrientes especiales que se colocan en la cocina, en los baños y en las zonas húmedas. Vamos a ver UPS y bueno, otros componentes y elementos eléctricos, plantas eléctricas, cómo calcularlas. Bien. Listo. El tercer, y solamente para que antes de que pues entremos en materia en este módulo, eh, quiero repasar los módulos que vamos a ver. Después de ver todos estos temas, vamos a ver entonces componentes y elementos eléctricos como segundo módulo. El tercer módulo va a ser instalaciones y mediciones eléctricas, obviamente, ¿no? Y mediciones eléctricas. Entonces, allí vamos a poder hacer ya lo que es el cálculo de el cálculo de los circuitos alimentadores de una casa, de un comercio, ¿sí? Las diferentes mediciones que hay, medición directa, medición indirecta, medición semidirecta, circuitos e instalaciones monofásicas bifilares, porque ya no se llaman bifásicas, sino que se llaman monofásicas bifilares y trifásicas, ¿sí? Algunas, aquí vamos a ver mucho
aquí ya entramos a ver demasiado lo que es el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, ¿sí? En su versión 2024, porque ya salió la versión 2024, que es la que está pues en vigencia, eh, de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía, que es el que reglamenta, esta es la Biblia del electricista, el RETIE nos dice a nosotros todos los requisitos de las instalaciones eléctricas en todos sus niveles de tensión, baja tensión, media tensión y alta tensión, ¿listo? En todos los sistemas también, ¿listo? En sistemas de distribución, ¿sí? De generación, de comercial, de transmisión, de generación, bueno, vamos a ponerlo en orden, generación, transmisión y distribución eléctrica. De hecho, también nos habla allí de las conformidades que debe tener una instalación eléctrica y las personas que intervienen de manera técnica e ingeniería, qué conformidades deben tener, qué requisitos deben cumplir para trabajar en el sector eléctrico. Entonces, instalaciones y mediciones eléctricas es uno de los módulos más largos porque vamos a hacer cálculo de una instalación, ¿listo? Con todas sus fórmulas, vamos a aprender a manejar también la calculadora eléctrica para apoyarnos en las aplicaciones y en las nuevas herramientas que nosotros tenemos. Ya el celular prácticamente es tener un computador en la mano, ¿sí? Entonces, no solamente nos permite tomar clases, chatear, ver videos, hacer llamadas, hacer videollamadas, sino que también nos permite hacer cálculos y tener aplicaciones eléctricas a la mano, que solamente hay que saber los conceptos, hay que saber qué meterle a esa calculadora y ella nos hace todo el proceso de manera pues más rápida, fácil y segura a no equivocarnos, ¿no? Si sabemos lo que estamos haciendo, matemáticamente es muy difícil que una calculadora se equivoque. Bien, cuarto módulo es el de sistemas de puesta a tierra, súper importante, sistemas de puesta a tierra, con una varilla, con dos varillas, con malla, calcular ese sistema de puesta a tierra, ¿sí? Sistemas de puesta a tierra para eh, sistemas electrónicos, para descargas o para rayos en los edificios, que si bien la instalación de los sistemas de puesta a tierra son, entre comillas, sencillos, aquí el truco está en el cálculo. ¿Listo? Y que ustedes lo sepan hacer, los requisitos de un sistema de puesta a tierra, según el RETIE, importantísimo porque casi no se cumple. Y muchachos, les digo una vez, el sistema de puesta a tierra, que como su nombre lo indica, es una conexión al planeta Tierra, ¿sí? Al planeta, por medio de un electrodo. ¿Sí? Todos los circuitos eléctricos, de una vez para que se lo aprendan, cierran con la Tierra. ¿Listo? O sea, aquí nosotros tenemos un circuito eléctrico, ese circuito siempre va a cerrar. Si ustedes lo miran en los transformadores, en las subestaciones, en las casas, deben cerrar con el planeta, ¿listo? Con la Tierra. Y muchas veces no le damos la importancia que se merece. Por eso muchas instalaciones, cuando no tienen en cuenta eso, presentan muchas fallas fantasmas que a veces no tienen explicación y es porque no tienen una conexión sólida y eficaz de puesta a tierra. ¿Listo? No, que es que con un electrodo, que con una varilla es suficiente, que eso para qué le vamos a meter una varilla tan larga de 2.4 metros, si eso con una de 1 metro tiene, que para qué vamos a gastar un cable más, poniéndole al toma la puesta a tierra, eso es más gasto. Pues bien, no solamente sirve para cerrar el circuito, sino también para protección de las personas y los seres vivos. Por allí van
todas esas corrientes de cortocircuito o tensiones indeseadas de fallas eléctricas que se presentan en el sistema. Bien, ya sea de una casa, de un comercio, de un edificio, de un pueblo, de una subestación, de una generadora. El quinto módulo, muchachos, es el de riesgo eléctrico, que diría yo que es el más importante porque no vale nada aprender toda esta información y todos estos conocimientos si ustedes a la final no toman en cuenta que trabajar con electricidad es riesgoso, es de un riesgo alto. De hecho, la ARL, cuando nosotros entramos a un trabajo como electricistas, siempre nos pone en categoría 5 o 6 como riesgo alto y nuestra ARL para el empleador o para nosotros cuando somos independientes, pues cuesta más. ¿Listo? Entender que que la electricidad viaja a la velocidad de la luz, que no nos da oportunidad de ni siquiera de pestañear cuando ya estamos golpeadas por una descarga eléctrica, golpeados por quemaduras que puede dejar y pues llegar hasta la muerte del paciente. ¿Vale? Ojalá que no. Entonces, para mí es el módulo más importante, por eso le dediqué un solo módulo a riesgo eléctrico. Y por último, ya la crema del pastel, ustedes después de que tengan toda la información para hacer una instalación eléctrica, sepan los elementos, sepan hacer cálculos, entiendan el riesgo que hay al trabajar con electricidad. Ya ahí sí podemos ver en el sexto módulo sistemas fotovoltaicos con paneles solares, sí, que es ahora de, no tanto de moda, sino que pues el mundo está cambiando con la transición energética. eh, no solamente Colombia, está todo el mundo metido en la transición energética con sistemas de generación de energía renovable. Una de ellas es el sistema solar fotovoltaico que viene como último módulo para que ustedes queden preparados para hacer instalaciones a casas, a comercios internas y de una vez con su fuente de generación de energía. Listo. Muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué les parece? Es la estructura de todo el curso. Y bueno, espero que cualquier pregunta la hagan, no se abstengan de hacerla. Y si tienen algún aporte, algún ejemplo, también compártanlo. Bien, hasta ahí, ¿entendido? Tenemos buena asistencia, 9 personas, ya, van a haber matrículas hasta el 3 de febrero, vamos a dar esa oportunidad para que ingresen las personas. Y bueno, se nos van a unir también personas eh, que ya venían con nosotros matriculados desde el año pasado y quieren volver a iniciar desde el primer módulo. No habían alcanzado sino a ver uno o dos módulos, entonces, y ya eran los finales, entonces quieren ver esos módulos. Muchachos, preguntas, peticiones, quejas, reclamos, PQRs, ninguna. Bueno. Sí. Bien, entonces iniciemos, muchachos. La corriente eléctrica, como su nombre lo indica, es un desplazamiento de electrones. O bueno, hoy estaba mirando un video donde este desplazamiento de electrones causa la corriente eléctrica por campo eléctrico. Pero no los quiero confundir, vamos a establecer, como los libros hasta ahora lo indican, que es un desplazamiento de electrones. Cuando hay desplazamiento, pues hay movimiento, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta que el átomo que es como la partícula más pequeña de la materia, pues está compuesta de un núcleo, ¿sí? Dentro de ese núcleo van los protones o las partículas positivas y por acá por fuera, ¿sí? Van los electrones. Los electrones. Entonces, ¿cómo
en el núcleo están los neutrones y están los protones, ellos están muy unidos, no tienen libertad para moverse, lo así. Los únicos que se pueden mover prácticamente son los electrones. Los protones y neutrones Disculpe, mover. ingeniero. ¿Alguien Se le va? cortó ahí, ¿Ya? electrones, o sea, las bolitas que estabas haciendo, se le cortó, no lo entendí ahí. Bueno. Entonces, repito, el átomo tiene tres partículas que lo identifican. Los neutrones que están en el núcleo, los protones de carga positiva que también están en el núcleo y los electrones. Los que se mueven son los electrones y cuando hay ese movimiento dentro de la materia, dentro de un cable de electrones, a eso lo llamamos corriente eléctrica. Entonces, recibe el nombre de corriente eléctrica el desplazamiento de los electrones a través de un cuerpo conductor. ¿Listo? ¿Me permiten conectar el equipo? Listo. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eh, los materiales que son conductores, aislantes y semiconductores. Más adelante lo vamos a ver. Por ahora, entendamos que la corriente eléctrica, cuando le pregunten, es un desplazamiento de electrones a través de un conductor. ¿Listo? Aquí, bueno, ya tenemos una figura un poco más representativa. Tenemos el conductor, ¿sí? Está alimentado por una batería positivo y negativo, ¿sí? Y cuando hay corriente eléctrica es porque esos electrones que son carga negativa, muchachos, los electrones siempre serán carga negativa, pues se mueven por ese conductor, cable o a veces por el cuerpo cuando uno se electriza, es cuando hay corriente eléctrica. ¿Sí? La circulación se produce de negativo a positivo. Para cuestiones ya de fórmulas y eso, lo tomamos de positivo a negativo. ¿Sí? Pero realmente es desde el polo negativo al polo positivo. ¿Listo? Entonces, el flujo de electrones va del potencial negativo al potencial positivo. Sin embargo, se toma por convención que el sentido de la corriente eléctrica va desde el potencial positivo al potencial negativo. Eso es solo para no tener que operar con números negativos. ¿Bien? Igual, los resultados dan lo mismo. Entonces, miren, muchachos, ¿cómo podemos nosotros producir corriente eléctrica? Por frotación, ¿sí? Por presión, por calor, por magnetismo y por acción química. ¿Quién me puede decir cómo producimos corriente eléctrica por acción química? ¿Alguien se imagina algo? ¿Cómo nosotros en la vida diaria obtenemos corriente por acción química? La respuesta está en las imágenes. Batería. Por las baterías. Muy bien, Marcela. Entonces, las baterías no es más que una reacción química que nos permite a nosotros obtener una corriente eléctrica y por eso podemos encender la linterna, el celular, alguna luz de emergencia y bueno, todo lo que funciona con el carro, ¿sí? También lo podemos encender por acción química. ¿Listo? Por magnetismo, pues están los generadores. Por presión, hay unos aparatos o unos elementos como el cuarzo produce electricidad cuando se presiona. Esas básculas que nosotros encontramos en la carretera que pesan los camiones y las tractomulas mandan señales a través de presión y esa presión es de material piezoeléctrico que no es nada más ni nada menos que cuarzo. Bien. Listo. Entonces, por acción química y también para que lo tengan en cuenta, produce corriente eléctrica los paneles solares, muchachos. Ahora que hablábamos de los solares,
pues también es por acción química. ¿Quién más quiere entrar? Por ahí veía que me estaba sonando. ¿Qué pasa entonces con la corriente eléctrica? ¿Cómo se simboliza? Se simboliza con la letra I, casi siempre ustedes lo van a encontrar. De ahora en adelante, cuando pongamos la letra I, hablemos con la letra I, ustedes de una vez van a decir que estamos hablando de corriente eléctrica. Y la unidad de medida, así como cuando vamos a comprar una arroba de arroz o un kilo de arroz, pues la unidad de medida para la corriente son los amperios y se simboliza con la letra A. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí, muchachos? Aquí lo dice, tranquilos, que yo les voy a compartir la presentación, la clase queda grabada por si tienen alguna duda. Ustedes, en vez de estar por allá viendo el Chavo del 8 en el Facebook o viendo de pronto cosas que no son tan interesantes, pues le pegan una repasada, ¿listo? A los videos que están en nuestro canal. Bien, entonces hablamos de que hay una letra que simboliza una variable eléctrica, que en este caso es la corriente, y hay otra letrica que simboliza su unidad de medida, así como cuando hablamos de metros cúbicos para el volumen o hablamos de galones para la gasolina cuando le vamos a echar gasolina a la moto o al carro. Aquí hablamos de amperios, ¿listo? Amperios, que es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Bien. ¿Entendidos ahí corriente eléctrica, muchachos? ¿Cómo la ven? Me asusta cuando no preguntan porque entonces es porque no han entendido nada. Sí, profe, hasta el momento vamos bien. Ah, bueno. Entonces, la otra variable, y acostúmbrense de una vez a este vocabulario, variable. ¿Y por qué variable? Pues porque varía. Unas veces tenemos una corriente de 5 amperios, otras veces medimos una corriente de 10 amperios, unas veces medimos tensión de 2, otras veces de 120, ¿sí? Entonces, por eso son variables eléctricas, ¿sí? Entonces, la tensión eléctrica, que también se le llama diferencia de potencial, como nos hemos acostumbrado nosotros, voltaje, ¿listo? Mire que ahí no está voltaje, ¿por qué? Porque la unidad de medida es el voltio, ¿listo? Entonces, y de ahí parte el nombre. Como tal, la variable no se llama voltaje, se llama tensión eléctrica medida en voltio, ¿listo? Entonces, como vamos a ser técnicos, nosotros ya debemos a empezar a hablar como técnicos, ¿sí? Porque pues, ¿cómo nos vamos a diferenciar de los que saben y no saben? Eso es lo que nos diferencia a nosotros, no más empezando por el vocabulario. Y créanme, señores, que aunque parezca tonto, parezca que no es importante, sí lo es. Porque cuando hablamos nosotros con el vocabulario técnico preciso, vamos a evitar hasta errores en alguna conexión, quizás un mal cálculo, una mala orden, una mala decisión, ¿sí? Le podemos hacer tomar a una persona por no hablar técnicamente y precisamente. Entonces, ¿qué es la tensión eléctrica? Es una diferencia de potencial eléctrico provocado por la acumulación de cargas en un punto de un material. Si un material se le quitan electrones, su carga eléctrica total será positiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se quedó con menos electrones que protones. Ellos siempre van a estar en igualdad, ¿sí? En un átomo siempre van a haber igual cantidad de protones y electrones. ¿Qué pasa cuando se desplaza un electrón? Pues se queda con menos electrones y ese material ya va a ser positivo. Ojo, positivo. ¿Por qué? Porque si a un material se le quitan electrones, como su nombre, como lo estamos indicando acá, la carga total de ese electrón o de ese material será positiva. Los materiales están compuestos de electrones, por eso también hablamos de electrones.
Y si al material se le agregan electrones en su carga total, será negativa, porque van a haber en ese material más electrones que protones, que son la carga positiva. Ahora bien, quiero explicar muy bien lo que es esta expresión, diferencia de potencial. Entonces, lo voy a explicar con un edificio. Tenemos un edificio, una persona está parada acá en la terraza del edificio, ¿sí? Y hay otra persona que está parada acá en el primer piso del edificio. Bueno, no lo pongamos tan cerquita del piso. Pongámoslo, digamos que es el segundo piso. ¿Qué pasa o cuál es la diferencia en las consecuencias si la persona del segundo piso se lanza por una ventana y si la persona de la terraza se lanza hacia la calle o hacia el suelo? ¿Dónde hay más diferencia de potencial? ¿Dónde está el potencial? ¿Quién tiene el potencial más alto de hacerse daño? ¿La persona que está parada en el segundo piso o la que está parada en la terraza? La que está en la terraza. Exacto. Entonces, así como existe diferencia de altura, cuando tenemos diferencia de potencial, estamos refiriendo a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Hay mayor potencial o mayor fuerza o mayor tensión eléctrica cuando hay mayor diferencia de potencial. Ahora hagámoslo con una represa. Tenemos acá la montaña, ¿cierto? Y por acá está el generador. ¿Qué pasa si traemos un tubo aquí al generador desde la punta de la montaña y si lo traemos desde la mitad de la montaña? Vamos a generar más energía si traemos el agua desde la punta de la montaña o desde la mitad. Desde la punta. Desde la montaña. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Porque la baja con mayor fuerza fuerza. del agua va a ser mayor. ¿Listo? ¿A dónde quiero llegar? Siempre vamos a relacionar, muchachos, la tensión eléctrica con la fuerza. ¿Listo? Con la fuerza. Como para que lo tengamos presente por ahora mientras que estamos introduciendo. ¿Listo? ¿Qué pasa en el toma eléctrico? Ese toma que nosotros tenemos ahí al lado, ¿sí? Cuando está desconectado, ¿hay corriente o hay tensión eléctrica? ¿O hay las dos? Cuando está desconectado, no, hagan de cuenta que no tienen conectado nada. ¿En ese toma hay corriente eléctrica? Sí. No. Hay tensión eléctrica. Hay tensión más no hay corriente. ¿Qué pasa si le conecta la plancha del cabello de la esposa? Corriente eléctrica. Hay corriente eléctrica y hay tensión eléctrica. Para que lo entiendan, prácticamente la corriente eléctrica existe solamente cuando hay tensión eléctrica. Más la tensión eléctrica que puede estar ahí presente en el toma disponible, como un caballito que nosotros vamos a poner nosotros ahí disponibles. Qué pena, Wilfredo, te va a silenciar. Y nos permite hacer un trabajo, ¿sí? Conectar la licuadora, conectar la plancha, conectar el equipo de sonido, el televisor, ¿sí? Antes, ¿qué tocaba hacer? Pues coger el caballo y ponerlo a dar vueltas para moler la caña. Ahorita ponemos un motor que da vueltas y molemos la caña, ¿cierto? Entonces, empezamos a meternos también con otro concepto de potencia, caballos de fuerza. Ahí poco a poco los voy introduciendo. ¿Listo? Entonces, entendido lo que es tensión eléctrica, ya no le vamos a volver a decir voltaje o diferencia de potencial. La unidad de medida, el símbolo de la tensión es la V, casi siempre lo vamos a encontrar como V.
Algunos libros también las tienen como U, pero utilicemos la V para no confundirlos. Y la unidad de medida va a ser también una V de voltios. ¿Listo? Aquí prácticamente las dos letras son iguales. ¿Listo? Tanto de la variable, para reconocer la variable, como la unidad de medida, voltios. ¿Listo? La unidad en que se mide la diferencia potencial es el volt. ¿Entendidos ahí, muchachos? Ya llevamos corriente y tensión. Sí, señor, sí, señor. Les sugiero, muchachos, eso. No. Voy a por aquí a silenciarlo para que... ¿Qué pasa? Que cuando se abren los micrófonos, ustedes lo abren y yo lo tengo abierto, se arma retorno y las demás personas no pueden escuchar bien. ¿Listo? Me disculpan ahí si lo silencio. Bien. De la corriente y la tensión eléctrica y otro concepto que es resistencia eléctrica, se configura la ley de Ohm. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Qué pasa si nosotros nos tiramos por el tobogán del parque y nos tiramos sin pantalonetas? ¿Será que somos capaces de deslizarnos? Sí, sí, señor, claro. Sí, si está mojado, ¿cierto? Entonces, la resistencia eléctrica es, como su nombre lo indica, lo que se opone a la corriente eléctrica, a que los electrones se muevan. En un conductor también existe resistencia eléctrica. A pesar de que sea conductor de electricidad, la resistencia es muy pequeñita, pero existe. Si no existiera, tendríamos energía infinita, pero lamentablemente es una fricción con la que se encuentran los electrones que van desplazándose y se detienen en algún momento, si esa resistencia llega a ser más grande o si el voltaje desaparece. Entonces, como su nombre lo indica, es el fenómeno o es la variable que se opone a la circulación de la corriente por un conductor. Y de esas tres variables de la resistencia, más adelante la vamos a ver un poquito más a profundidad, pero de esas tres variables, corriente con I, tensión con V y resistencia con R, se configura la ley de Ohm. ¿Listo? Que es la relación entre esas tres variables. Un ejemplo de resistencia en la casa. ¿Quién lo tiene? ¿Se acuerdan los bombillos esos incandescentes amarillos con los que iluminábamos antes? Que tenían un filamento que se dañaba fácilmente de tungsteno, que eran de 100 vatios, consumían una gran cantidad de electricidad. ¿Alguien ha tenido estufa eléctrica o la plancha para el cabello o la plancha para planchar ropa? Todas esas son ejemplos de resistencias, ¿listo? Los calentadores de agua. Como tal, es una resistencia. Prácticamente lo que estamos armando es un cortocircuito y lo que producimos es energía en forma de calor. ¿Ok? De hecho, en las estufas eléctricas era tanto el calor que se produce por la corriente eléctrica que se ponía al rojo vivo la resistencia, ¿cierto? Entonces, esa hornilla que se calentaba y se pone al ojo vivo, que ahorita prácticamente es un sacrilegio utilizar una estufa eléctrica por lo caro que está la energía, pero pues en la industria se utiliza bastante. ¿Listo? Entonces, eso es una resistencia y es la variable que se opone a la circulación de la corriente. Más adelante vamos a mirar bien estas fórmulas, por ahora no los quiero en la primera clase poner a resolver fórmulas. ¿Listo? Les voy a enseñar cómo funciona este pequeño círculo para que puedan hallar la tensión, la corriente y la resistencia con cada una con la fórmula. Entonces, si yo quiero hallar la resistencia, aplico esta fórmula. Si quiero hallar la tensión, aplico esta fórmula. Y si quiero hallar la corriente, aplico esta otra fórmula. Más adelante la ponemos en práctica, no hay necesidad
de que nos metamos ya. Bien, aquí al otro lado tenemos pues la representación de un circuito, ¿sí? Que tiene una batería con un polo positivo, un polo negativo, como lo tienen todas las baterías, ustedes me imagino que pues han encendido un carro de pilas o una linterna, ¿sí? La resistencia eléctrica, que esto puede ser un bombillo, puede ser el bombillo LED, puede ser la estufa, puede ser la plancha, ¿listo? Y un conductor. Estas son las tres partes del circuito que configuran un circuito. Para que si circule corriente por un circuito, al menos tiene que haber estas tres cosas. Una fuente, que en este caso sería la batería o la pila, ¿sí? Una resistencia o un consumidor y un conductor eléctrico que permita esa circulación de la corriente. Bien, entonces, fuerza, fuente, la carga, que sería el bombillo, el equipo, y un conductor, que de hecho puede ser el aire. El aire puede convertirse en algún momento en un conductor. Muchachos, ¿entendidos hasta ahí? 9:19, 9:20. ¿Cómo vamos? Sí, señor, bien, gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, Ahí atento. bien, muchachos, me alegra que estén enfocados. Entonces, voy a pasar por aquí más adelante para que lo entiendan. El último concepto que vamos a ver hoy, quiero dejarlo solamente con estos 4 conceptos: corriente, tensión, resistencia y potencia eléctrica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Está representada por la letra W, ¿sí?, de vatios, ¿sí? Y es la velocidad o la tasa de cambio, o es una velocidad, es una producción o consumo de energía, bien, como la potencia de un generador o la potencia disipada de una lámpara. Entonces, cuando vamos allá al comercio y pedimos un bombillo de 8 vatios, de 10 vatios, de 12 vatios, ¿sí?, pues es la potencia que tiene ese equipo, ¿sí? Cuando hablamos de caballos de fuerza, es que mi carro, mi moto tiene 10, 12, 20, 200 caballos de fuerza. También es una potencia, ¿listo? Que está medida en caballos de fuerza, miren, y un caballo de fuerza, un HP, no lo confundan con la grosería, es igual a 746 vatios, ¿listo? También los aires acondicionados se miden de acuerdo a una potencia, en este caso BTU, que es igual, ¿sí?, también lo podemos sacar en vatios, ¿sí?, en unidades de vatios. Eso no es más que las unidades de la potencia. Y para explicarlo entonces de otra forma, es el trabajo que se hace en un determinado tiempo. Esa es la potencia, muchachos. ¿Listo? Y para hacerlo con un ejemplo más entendible, por si no lo han entendido hasta ahora, por acá, voy a coger por acá. Digamos que necesitamos hacer una zanja de 50 metros, ¿sí? Esa zanja de 50 metros, Pepito Pérez, ¿sí?, se demora 2 horas en hacerla. Y Pepito Pérez, al igual que Armando Casas, ¿sí?, tiene la misma contextura, la misma fuerza, utiliza las mismas herramientas, ¿sí? Pero Armando Casas lo hace en 4 horas, esa zanja de 50 metros. ¿Quién tiene más potencia? ¿Pepito Pérez o Armando Casas? Pepito Pérez. Pepito ¿Por qué Pérez. Pepito Pérez, Marcela? Señor, ¿Por qué? porque lo hacen menos horas, 2 horas y el Lo otro hace se en va a echar menos 4 horas. tiempo. ¿Listo? Entonces, y ahí está. Miren, miren acá la fórmula. Trabajo dividido en tiempo, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo?
La zanja, hacer la zanja de 50 metros, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demoró? Dividámoslo. ¿Cuánto tiempo se demoró Pepito Pérez? Permítame 2 horas. por acá. Otra vez. Voy a borrar acá para hacer bien el ejemplo y ya con esto damos por terminado. Entonces voy a hacer aquí la división de la fórmula. La fórmula dice que la potencia es igual a al trabajo con la letra T se representa sobre, discúlpenme, voy a borrar aquí porque la letra T minúscula es del tiempo. La letra T mayúscula la representamos para el trabajo dividido el tiempo. Entonces, Pepito Pérez hizo la zanja de 50 metros en 2 horas. ¿Cuánto da esto? 25, ¿cierto, muchachos? Y Armando Casas hace los mismos 50 metros en 4 horas. ¿Cuánto da esto? 12,5. ¿La pillaron? ¿El término de potencia? ¿Término de potencia? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué repasamos hoy? ¿Qué vimos hoy? ¿Cuáles fueron los conceptos que vimos hoy? Repasémoslos un poco, ya mañana profundizamos. Vimos hoy concepto de corriente, concepto de tensión, concepto de potencia, la ley de Ohm. Y uno más que no está metido acá, resistencia, como lo que se opone al paso de la corriente. Muchachos, ¿preguntas? ¿Algún aporte? Les recuerdo, la clase queda grabada. Voy a dejar hasta ahí para no ir tan ligero, viendo que es la primera clase, que todos estaban a la expectativa de cómo iba a ser esto, si funcionaba o no funcionaba, si iban a entender o no entender. Y creo que por hoy es suficiente. Mañana más cositas. Bueno, profe. Bueno, Dios le bendiga. Estuvo buena la clase. Estuvo buena la clase. Listo, Yo los dejo porque me toca irme a trabajar. Dios les bendiga. Amén, hermano. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Juan Miguel, Eli, Harvey, Marcela, muchas gracias a todos ustedes, Wilfredo. Ya saben que pueden contar conmigo para cualquier duda, no hay problema. Empezamos este proceso, es un proceso ágil, donde voy a explicar todas las cosas de la manera más sencilla, con ejemplos. Los invito a que miren mucho el canal, hay clases ya, todas las clases de todos los módulos de procesos anteriores que hice con otras personas. Si tienen amigos, invítenlos a clase también. No hay problema, nadie los va a sacar de clase. Gracias, profe. Seguir haciendo también los aportes nos ayudan bastante. Eli, Johnny, Fernando, les agradezco. Y Juan Miguel. Se me cuidan, nos vemos mañana a la misma hora. Cuídense mucho. Igual. Muy bien. Bendiciones. Bendiciones. Amén, amén.